¿Ya? Vamos a hablar el día de hoy de sodio. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Cuántos ya son 28? Me van a decir, por favor, si se ve. ¿Ven? Se ve, doctor. Sí, se ve. Ya, por favor, me avisas, Brandon, al WhatsApp si es que dejara de escucharse o algo. ¿Ya? Está bien, doctor. Bueno, hoy día vamos a hablar de los trastornos del sodio. Ese es un tema vital en medicina y en nefrología, pero sobre todo para pacientes hospitalizados. Cuando el sodio baja siempre es un desafío para el médico, ¿ya? Entonces vamos a hablar de los trastornos del sodio. El sodio en el organismo, como hemos dicho el día de ayer, tiene que estar en homeostasis, tiene que estar normal. Si el sodio sube o el sodio baja, tenemos problemas. Si sube, hablamos de hipernatremia, si baja, hablamos de hiponatremia. También se le conoce estas alteraciones como disnatremias. Muy bien. Si aumenta, ¿cuándo va a haber hiponatremia? Vamos a empezar con hiponatremia. El sodio, no se olviden que puede diluirse. Entonces, si aumenta la cantidad de agua, baja la cantidad de sodio, ¿no es cierto? Se diluye. O también puede haber hiponatremia si disminuye la cantidad de sodio. O si ocurren ambas cosas. Entonces, también tenemos que ver si la hiponatremia se presenta de forma aguda, que es más grave, o de forma crónica. Muy bien. ¿Cómo vamos a definir hiponatremia? Vamos a definir hiponatremia cuando la concentración plasmática de sodio está por menos de 135. Esa es hiponatremia. La clasificación, aquí quiero que me tomen atención porque esto es súper importante. La clasificación del sodio. Entonces, de acuerdo a la osmolaridad que hemos medido, que hemos aprendido ayer, la hiponatremia puede ser isotónica, puede ser hipotónica o puede ser hipertónica. La hiponatremia hipotónica, que es la hiponatremia verdadera, a su vez se va a dividir en hiponatremia hipervolémica, normovolémica e hipovolémica. La hiponatremia isotónica se refiere a que hay algo que eleva la tonicidad o la osmolaridad del plasma, ¿no es cierto? En este caso pueden ser un aumento en la cantidad de proteínas, como las hiperlipemias, o en el mieloma múltiple donde hay una paraproteína, ¿no es cierto? Ese aumento de osmolaridad no se debe al sodio, por lo tanto estamos hablando de una pseudo hiponatremia, porque está baja por los cambios, por lo que hay algo que está elevado. Entonces, también se llaman pseudohiponatremias cuando hay triglicéridos aumentados. Y aquí hay una formulita. Por cada gramo de triglicéridos plasmáticos que se aumenta, el sodio solamente por cuestiones de dilución baja en 1.7 mil equivalentes de sodio. Si cualquier proteína aumenta en 1 gramo por decilitro, la natremia baja en 1 mil equivalente. Muy bien. Cuando la hiponatremia es hipertónica, quiere decir que hay una sustancia que es osmóticamente activa, ¿no es cierto? Y solo hay dos sustancias. Uno es el manitol, que es un medicamento que podemos administrar nosotros, y el otro es la glucosa. Y aquí hay otra formulita importante. Por cada 100 miligramos de aumento de la glucosa, la natremia disminuye en 1.6 mil equivalentes litro, ¿ya? Pero el problema no está en el sodio, el problema está en la glucosa. Si tú corriges la glucosa, el sodio obviamente se va a corregir también. Muy bien. Entonces, seguimos. La hiponatremia que nosotros tenemos que aprender es la hiponatremia verdadera o hiponatremia hipotónica, que a la vez es hipovolémica. Esa es la que se llama hiponatremia verdadera. Esta hiponatremia verdadera obviamente se va a presentar en pacientes que tienen signos de deshidratación. Fíjense, este paciente está con los ojos hundidos, le están dando agua porque está deshidratado, seguramente con presión baja y necesita pues beber agua. Entonces, la hiponatremia
hipotónicas. ¿Por qué se llama hipotónica? Porque la osmolaridad plasmática ha bajado de lo normal, ¿no es cierto? Ayer hemos visto que el promedio de la osmolaridad normal es de 280, entonces si baja es hipotónica. Y si baja y además hay hipovolemia, es la hiponatremia verdadera. Bueno, entonces, ¿cuándo puede haber hiponatremia? Cuando hay depresión del volumen circulante eficaz, es decir, no le llega sangre del árbol arterial a los tejidos, ¿no es cierto? Eso se da en las pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarreas, hemorragias, drenajes, etc. Pérdidas renales, lo más frecuente es eso, el uso excesivo de diuréticos o pérdidas cutáneas, quemaduras maratonistas. Entonces, cualquiera de estas pérdidas en exceso va a provocar hipovolemia y a la vez hiponatremia, diuréticos, etc. La hiponatremia hipotónica también puede ser hipervolémica, ¿no es cierto? Entonces, esta hiponatremia hipervolémica se va a dar en estas situaciones. Es decir, la osmolaridad plasmática ha bajado, pero el paciente tiene o insuficiencia cardíaca congestiva, fíjense esta placa con, bueno, no se ve muy bien, pero tiene redistribución venosa, tiene gran cardiomegalia, tiene algo de derrames, o cuando el paciente tiene cirrosis hepática o síndrome nefrótico. Y obviamente ese paciente se va a manifestar con edemas. Entonces estamos hablando de una hiponatremia hipotónica hipervolémica o hiponatremias hipotónicas hipervolémicas. La hiponatremia hipotónica también puede ser normovolémica, es decir, el paciente no está deshidratado, pero tampoco tiene datos de hipervolemia. Entonces, en estos casos, cuando nosotros vemos un paciente y vemos que su presión es normal, no tiene edemas, no tiene signos de deshidratación, entonces está normovolémico. ¿Y qué puede pasar en un paciente para que haga hiponatremia? Entonces, esas situaciones se dan cuando hay exceso de ADH. Lo más frecuente, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ayer decíamos, ¿se acuerdan? Que cuando hay que el síndrome de secreción inadecuada se relaciona con hiponatremias, o cuando hay déficit de cortisol o cuando hay hipotiroidismo, ¿ya? Pero si la extracción de agua es normal y el paciente bebe mucho líquido, puede darse un cuadro raro psiquiátrico que se llama polidipsia primaria, cuando beben muchísima agua, ¿no es cierto? Bueno, el síndrome de secreción inadecuada que se presenta, que es una hiponatremia hipotónica porque baja la osmolaridad, pero es normovolémica, se debe a elevación inadecuada, obviamente, de la hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir inadecuada? Quiere decir que no responde a un estímulo fisiológico, ¿no es cierto? Ayer, ayer habíamos hablado de que cuando aumenta la osmolaridad porque el paciente ha perdido líquido, se libera la ADH para retener orina, ¿no es cierto? Hay situaciones en las cuales la ADH se va a liberar o va a haber en exceso. Y en estas situaciones está el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Qué pasa en este síndrome? Es muy interesante. Si hay hormona antidiurética, ¿qué va a pasar? El paciente va a retener agua y va a haber dilución, es decir, va a haber hiponatremia. Pero ¿por qué estos pacientes no hacen edemas? Porque se libera el péptido atrial natriurético. Esto pasa en situaciones de hipervolemia, donde el paciente va a empezar a eliminar sodio y no va a hacer edemas. ¿Cómo vamos a saber? Porque la pérdida de sodio es mayor que la pérdida de agua. Y en estos casos, como se pierde harto sodio, el sodio urinario, por eso es importante medir un sodio urinario, será elevado, ¿ya? Ahora, ¿en qué casos se va a liberar no fisiológicamente la hormona antidiurética? En estos aumentos en la producción hipotalámica, esto puede ser por infecciones del sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, por algunos fármacos, como ven acá, enfermedades infecciosas, neumonías, tuberculosis, insuficiencia respiratoria, paciente posoperado, en pacientes que tienen náuseas incoercibles, o porque la ADH se está formando en otro lugar que no es el hipotálamo. Entonces, en este caso,
es obligatorio cuando ustedes tengan un paciente con hiponatremia, hipotónica, pero normovolemia, también descartar un cáncer, ya sea de pulmón, de duodeno, de páncreas, etcétera. O algo raro sería que el paciente esté recibiendo de manera exógena la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina. Para que nosotros diagnostiquemos la hiponatremia, primero debemos medir la osmolaridad plasmática, porque si está baja y va a ser hipotónica, es hiponatremia verdadera, ¿no es cierto? Si la osmolaridad es normal o alta, será una pseudohiponatremia. Medimos la osmolaridad urinaria, porque si es menor a 100, será una polidipsia primaria. Pero si es mayor a 100, hay una alteración en la excreción de agua, entonces hay hiponatremia. Y también se debe medir el sodio urinario. Fíjense que si el sodio urinario es muy bajito, quiere decir que no le llega sangre a ese riñón. Entonces está con hipovolemia. Pero si el sodio urinario es muy alto, estamos hablando de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o de la administración de diuréticos. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Se me está escuchando? Muy bien. Entonces seguimos. ¿Qué clínica va a tener el paciente con hiponatremia? Recuerden que donde más hiponatremia se va a ver es en el hospital, en paciente que esté internado, ¿ya? Y esto es importante, por eso una recomendación importante es que a todo paciente que esté hospitalizado, sobre todo por algunas situaciones graves, infecciones, insuficiencias cardíacas, uso de diuréticos, compromiso del sistema nervioso central, etcétera, siempre se le realice un electrolitos, pero un sodio sobre todo, ¿ya? Bueno, si la hiponatremia se va instaurando, va a tener el paciente síntomas leves. Esto va a depender de la cantidad o de la gravedad de la hiponatremia. Es decir, si la hiponatremia es de 132, no es muy bajo, ¿no es cierto? No es muy grave. Pero si la hiponatremia es de 125, es muy grave, ¿no es cierto? También va a depender de la clínica que tenga el paciente. Los síntomas leves son astenia, anorexia, náuseas, vómitos, disminución en la concentración, el paciente está confuso, desorientado, empieza a que no dónde estoy, qué me está pasando, le preguntan cómo se llama, no se acuerda, dónde está en el hospital, pero te dice estoy en la iglesia, etcétera, ¿ya? También puede tener el paciente síntomas severos o la hiponatremia puede empeorar, ¿no es cierto? Entonces el paciente tendrá obnubilación, tendrá letargia, si es más grave puede convulsionar y entrar en coma. Todos estos síntomas se dan por edema cerebral, por el paso del líquido al interior de las células. Recuerden lo que hemos hablado el día de ayer de lo que significa la osmosis. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Fíjense, este es un vaso sanguíneo, ¿ya? Va a disminuir la concentración de sodio, es decir, el paciente tiene hiponatremia. Cuando tiene hiponatremia un paciente, recuerden el concepto de ósmosis, que era el paso de agua de menor a mayor concentración, ¿no es cierto? Entonces, el sodio va a pasar, porque hay hiponatremia, de los vasos a las neuronas. Estas son las neuronas, es un esquema. Y por lo tanto, al pasar el agua de menor a mayor concentración, pasa esto que se llama edema cerebral. Espero que me estén entendiendo bien. Eso es lo que pasa en el edema cerebral. Fíjense, esta es una tomografía normal de un paciente donde puedes ver los ventrículos laterales, puedes ver el tercer ventrículo, puedes ver las circunvoluciones, etcétera. Pero en este lado, el paciente tiene edema cerebral. Fíjense que se han perdido todas las estructuras. ¿Se están dando cuenta? Este paciente con este edema cerebral severo
puede tener clínica severa, convulsiones, coma e incluso puede fallecer. Por eso es lo importante de diagnosticar. Cuando un paciente está con encefalopatía, todo lo que hemos dicho, desorientación, confusión, somnolencia, estupor, letargia, lo que quieran, hay que hacer una tomografía, pues, ¿ya? Muy bien. Tenemos entonces la clasificación de la hiponatremia, tenemos el paciente que tiene su clínica y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a tratar? Entonces, esto es importante. Dos consignas. Uno, aumentar la concentración plasmática de sodio. O sea, si la causa fundamental de ese edema es la hiponatremia, tenemos que mejorar pues la natremia, ¿no es cierto? Y dos, tenemos que tratar la causa subyacente. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la causa que provocó la hiponatremia? Si es una hiponatremia hipovolémica hipotónica, entonces será pues o el paciente tuvo diarrea, tuvo náuseas, vomitó, tiene un drenaje que tiene un débito alto, no lo sé. Entonces hay que tratar lo que tiene el paciente, ¿no es cierto? Entonces estas dos cosas. Reponemos sodio y tratamos la causa subyacente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Administrando sodio. Vamos a hacer dos cosas. Administramos sodio, pero también vamos a restringir agua en pacientes que están con edemas. No se olviden de eso, ¿ya? Entonces puede ser que el paciente tenga una hiponatremia hipotónica hipervolémica, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico. Hay que restringir líquidos. Muy bien. Ahora otra cosa, mientras más clínica tenga el paciente, más grave está, el tratamiento debe ser más agresivo. Bueno, ¿y cómo vamos a reponer el sodio? Tenemos que acostumbrarnos a calcular el déficit de sodio, ¿ya? Para calcular el déficit de sodio, nosotros tenemos una formulita, que es la que ven en sus pantallas. Agua corporal total. Recuerden que el agua corporal total es el 60% del peso. Por eso, para calcular el agua corporal, multiplicamos 0.6 por el peso, que es el 60% del peso. Y vamos a multiplicar esto por por el sodio deseado menos el sodio del paciente. Entonces, para no alargarnos mucho, aquí les traigo un ejemplo. Este es un varón de 65 kilogramos y tiene una hiponatremia severa de 114. El paciente está con clínica de hiponatremia, en su tomografía tiene datos de edema cerebral. Entonces calculamos el déficit. Pesa 65 por 0.6 es 39. El sodio que nosotros queremos es 125 menos 114. ¿Por qué 125? Porque tiene que ser más o menos 10 mil equivalentes que lo que queremos aumentar. Ese es el sodio deseado, ¿ya? Menos 114 son 11. 39 por 11 son 429 mil equivalentes de déficit que tiene ese paciente. Las ampollitas de sodio que nosotros tenemos en el mercado en Cochabamba más o menos son de 35 mil equivalentes cada uno. 10 ampollas serían 350, ¿no? Entonces este paciente necesita más o menos o necesitaría unas 12 ampollas. Muy bien. Esta formulita es muy interesante y ha sido publicada en el New England Journal ya hace varios años, donde dice, escuchen bien, el sodio perfundido, que es el sodio que tú le vas a pasar al paciente en tus soluciones, menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total, que ya saben cómo sacar, más una constante que es 1. Con esta fórmula sabemos cuánto va a aumentar la natremia con la administración de determinado litro de solución. Por ejemplo, yo necesito con el déficit 10 ampollas, ¿no? Le voy a poner un fisiológico de 154 mil equivalentes para llegar a los 350 que hemos dicho. Me faltan 250 que le aumento en ampollas. Entonces, ahí tengo los 350 mil equivalentes menos el sodio del paciente sobre agua corporal total más 1. El resultado te va a dar 3, 4, 5, 6, 8, que es lo que más o menos va a subir la natremia en 24 horas, ¿ya?
Con eso ustedes están seguros de que no le están reponiendo más de 10 miliequivalentes de sodio día, porque esto de reponer más de 10 es peligroso. Nunca se debe reponer más de 10 miliequivalentes de sodio en 24 horas. ¿Está bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? A ver, con confianza. Doctor, una pregunta en cuanto a valores de sodio, ¿cuándo decimos que es leve y cuándo es severa? Ya, yo creo que un sodio entre 130 y 134 es leve. Es moderada cuando está entre 126 a 130 y menos de 125 es severa, ¿ya? Pero también es severa cuando el paciente tiene clínica. Hay hipernatremias crónicas, estos síndromes de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que pueden ser de muchos días, donde el paciente tiene un sodio de 120, pero no está mal. Entonces, esa no se considera severa. ¿Ya? Denme un ratito, por favor. Hola. Hola. Ya. Hay que pasarle, pues, pónganle un ketorolcito sublingual, por favor. ¿Es muy fuerte la cefalea? Ya, denle un ketorolcito sublingual y avísame en unos 15 minutos, ¿ya? Ya, chao, chao. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya. Si no hay otras preguntas, vamos a seguir la clase porque la clase de hoy es alteraciones del sodio. Ahora vamos a hablar de lo contrario de la hiponatremia, que es la hipernatremia. ¿Cómo se define hipernatremia? Cuando el sodio plasmático es mayor a 145, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si aumenta el sodio? Va a aumentar la osmolaridad plasmática. En este caso, ya no va a entrar agua a las células, sino todo lo contrario, va a salir agua de las neuronas. Entonces, en este caso, va a haber deshidratación celular y esta deshidratación celular puede causar daño anatómico y funcional. Una cosa importante que pasa es que el cerebro tiene mecanismos de defensa, ¿ya? Y tiene formación de osmoles ideogénicos. Es decir, a medida que esto va avanzando y se perpetúa en el tiempo la hipernatremia, puede producir las neuronas osmoles para que se más o menos equilibre, ¿ya? Bueno, esto pasa, pero si es la hipernatremia aguda, sí va a haber síntomas. Entonces, bueno, ¿cuándo se produce la hipernatremia? Cuando se produce pérdida de agua por piel, por orina, tracto respiratorio, pero no se pierde sodio, ¿no es cierto? Esa es la clave. Entonces, recuerden lo que hemos hablado. Si un paciente tiene déficit de agua, ¿qué va a pasar? Va a haber hiperosmolaridad. Si hay hiperosmolaridad, hay dos cosas. Aumenta el mecanismo de la sed y aumenta la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Si aumenta la hormona antidiurética, disminuye la diuresis. Eso es lo que debería pasar en un déficit de agua. Acuérdense bien de eso. La sed es súper importante porque es la última protección frente a la hipernatremia, por lo que la hipodipsia juega un papel preponderante. ¿Qué quiere decir hipodipsia? Que el paciente no tiene sed o no puede beber líquido. Esto puede pasar en un paciente que está en una unidad de terapia intensiva, ¿no es cierto? O que tenga alteraciones de la conciencia. Por lo tanto, esto es muy importante. Debemos medir los electrolitos otra vez para que no nos pase esto, ¿ya? Porque el paciente que está en terapia intensiva con tubo no le va a decir, pues tengo sed al médico, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí tenemos entonces las causas de hipernatremia. Pérdidas de agua libre de electrolitos. Pueden ser las pérdidas extrarrenales, exceso de pérdidas insensibles. Puede ser una diarrea osmótica cuando se utiliza lactulosa.
Puede ser que en un paciente en un postoperatorio no se le reponga líquidos, o puede ser que haya lesiones del hipotálamo. Todas estas cosas hay que pensar. Si la pérdida de agua libre de electrolitos es renal, estamos hablando de un cuadro que se llama diabetes insípida, ¿ya? Nefrogénica o central. También podría darse por drogas como el litio de meclociclina, que son drogas utilizadas en psiquiatría, o la utilización de diuréticos que solo te van a perder agua. Para que haya hipernatremia debe haber deshidratación, no se olviden, y solo perder agua y no sodio. También puede ser que el paciente reciba mucha carga de sal. A veces no nos damos cuenta, pero un paciente hospitalizado le damos mucho bicarbonato para corregir una acidosis, por ejemplo, o en la hemodiálisis le ponemos baños hipertónicos, o en pacientes que están en terapia intensiva, no hablan, no te dicen tengo sed, le pasas una dieta con mucho sodio, ¿no es cierto? Todas estas cosas pueden pasar. Si hablamos de una diabetes insípida, quiere decir que hay un defecto completo o parcial en la secreción de hormona antidiurética. Esta puede ser si es central o nefrogénica, ¿ya? Estas son las causas de diabetes insípida. Si es central, neurocirugías, encefalopatía hipóxica isquémica, un paro cardiorrespiratorio posterior, neoplasias, etc. Si hay causas de... Deme un segundito, por favor. Ya es que tengo una pacientita que está delicada. Un ratito. ¿Están viendo la presentación? Bueno, ¿cuándo hay diabetes insípida nefrogénica? Diabetes insípida nefrogénica se refiere a que hay ADH normal, pero no actúan los receptores del riñón, ya de los túbulos renales. Esto puede pasar cuando hay hipercalcemia, fíjense, cuando hay hipocalemia importante, o cuando el paciente puede recibir diuréticos, sobre todo diuréticos de ASA, como la furosemida, en algunas enfermedades inmunológicas, como síndrome de Sjögren, amiloidosis, cuando recibe litio, etcétera, ¿ya? O en el embarazo también. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la hipernatremia? Y fíjense que es bien importante que los síntomas son parecidos a los de la hiponatremia. Letargia, debilidad, irritabilidad, movimientos anormales, convulsiones, coma y hasta muerte. Mientras más rápido se produzca la hipernatremia, más aparatosa será la clínica, ¿ya? Y mientras más lenta es la hipernatremia, puede dar lugar a la formación de osmolos idiopáticos en las neuronas.
Y para terminar, este es el tratamiento de la hipernatremia que se hace también con un calculito de una formulita muy sencilla, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Si hay hipernatremia, hay un déficit de agua, ¿no es cierto? El paciente ha perdido agua y no ha perdido sodio. Entonces, se calcula el agua corporal total y se multiplica por el sodio medido menos el sodio deseado. Póngale que aquí tiene 120 y aquí queremos que llegue a 130, 10,000 equivalentes, ¿no es cierto? No, no más. Y se le resta -1. El resultado nos va a dar los litros de agua que necesita ese paciente para corregir la hipernatremia. ¿Está bien? Bueno, igual que en la hiponatremia, nunca se debe rebajar o corregir más de 10,000 equivalentes de sodio en 24 horas. Muy bien, voy a dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta, adelante. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha, no? Sí, sí. Doctor, con respecto a la hipernatremia, con la intoxicación con medicamentos como las fenozapiridinas, ¿es común ver esto? No, no, bueno, Las ¿qué fenozapiridinas medicamentos? leí en un lugar. ¿Cuáles son las fenazopiridinas? Vi, decía intoxicación de hipernatremia por fenazopiridinas, y no me quedó muy claro en esa parte. Ya, bueno, las fenazopiridinas son medicamentos analgésicos de vejiga, ¿no? No, yo nunca he visto esta relación. Lo importante es diagnosticar la hipernatremia. Y si hay algún medicamento que puede causar, como los que hemos mencionado, es obligatorio que tú midas el sodio en los pacientes, ¿ya? Y que busques clínica. ¿Y esto puede ser acompañado con una ITU o no? Si hay un déficit de agua, claro, eso es lo importante. Tú tienes que ver, o sea, el paciente puede tener ITU, puede tener otra cosa, puede tener una neumonía, puede tener lo que quieras, pero si ha perdido agua, está sospechando de una hipernatremia, pues, ¿ya? Entonces, no puedo decirte en una ITU va a pasar porque no es lo más común, ¿me entiendes? Tiene que haber pérdida de agua para que haya hipernatremia. Y la pérdida de agua puede ser o por orina, por exceso de diuréticos, o por piel, o por sistema digestivo. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra cosa? Ya. Bueno, a ver, quiero decirles una cosa. Yo en este momento me encuentro en la ciudad de La Paz. He venido a ver un familiar.